Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 201. Antiguo Testamento, libro Segunda de Crónicas, capítulo 10, verso 1. División del reino. Capítulo 10. Roboam fue a Siquem. Por todos los israelitas se habían reunido allí para reemplazarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat. Así que volvió de Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué aconsejan ustedes? Que le responda a este pueblo, preguntó. Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejas?, le preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: el pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam les respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castiga a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. Y como rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor le había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no había hacerle caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dijo este mensaje: diles a Roboam,
hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad y esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam fortifica las ciudades de Judá. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Socó, Adulam, Gad, Maresá, Fif, Adoyarim, Laquis, Aseca, Sorá, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceites y vino, y las armó a todas con escudos y lanzas. Así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Los sacerdotes y los levitas apoyan a Roboam. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdote para los santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas, se fue gente de todas las tribus de Israel, que con todo el corazón buscaba al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados, así como consolidaron el reino de Judá. Y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón, esposas e hijos de Roboam. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimón, el hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Los hijos que ella le dio fueron Jeús, Semarías y Sanján. Después se casó con Maca, hija de Absalón. Los hijos que ella le dio fueron Abías, Atai, Fifá y Selomit. Roboam amó a Maca, hija de Absalón, más que a sus otras esposas y concubinas. En total, tuvo 18 esposas y 60 concubinas, y fue padre de 28 hijos y de 60 hijas. Roboam puso como príncipe heredero entre sus hermanos Abías, hijo de Macá, pues tenía la intención de hacerlo rey, y actuó con astucia, pues a sus otros hijos le dio víveres en abundancia, le consiguió muchas esposas y lo dispersó por todo el territorio de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas. Capítulo 12. Sisac invade Jerusalén. Después que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso, en el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1,200 carros de combate, 60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: así dice el Señor,
Como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que lo someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudo de bronce y lo puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Su madre era una amonita llamada Noama. Roboam tenía 40 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. Pero Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que hubo entre Jeroboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Ido. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 6. Muertos al pecado, vivos en Cristo. Capítulo 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida
presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 87, verso 1 al 7. Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión, más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen, puedo contar a Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus. Se dice, esta nación en Sión, de Sión se dirá en efecto, este y aquel nacieron en ella, el Altísimo mismo la ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos. Este nació en Sión. Y mientras cantan y bailan, dice, en ti se hallan todos mis orígenes. Meditación del día de hoy. Podemos ver en el libro Segunda de Crónicas cómo este hombre simplemente rechaza el consejo de los ancianos. Cuando hablamos de anciano, no exactamente tiene que ser de una persona mayor, sino de una persona que vive bajo la sabiduría y el conocimiento de Dios. Este hombre simplemente decidió buscar el consejo entre los jóvenes que trabajaban para él. Entonces me llama mucho la atención y en esto quiero enfocarme en esta meditación. El consejo que tú vas a necesitar primeramente lo tienes que buscar en la Escritura de Dios. Número 1, en el trono de la gracia de Dios. Número 2, con tu autoridad. Porque muchas veces queremos ir de consejo en consejo, sentarnos en una mesa o ir a compartir, porque estamos buscando la persona que me diga lo que yo quiero escuchar y no lo que viene de parte de Dios. En estos tiempos hay que tener mucho cuidado y con referente a Romanos 6, tenemos que estar muy claros que cuando nosotros aceptamos a nuestro Jesús como nuestro Salvador, obviamente algunas cosas tienen que cambiar. Le entregamos todo a Dios. ¿Y saben qué pasa? Él nos hace nuevas criaturas. Él nos devuelve en abundancia mucho en nuestras vidas. No está en contra de su voluntad, pero ya no somos libres para continuar viviendo como antes. Tenemos que considerar siempre que estamos muertos a nuestra antigua forma de vivir, pero vivos para Dios. Bendiciones.